La séptima prueba del Campeonato Gallego de Trial se disputó el pasado fin de semana en la población coruñesa de Carnota. El Club Motociclista Teo fue el encargado de ponerla en marcha y, como siempre, cuidó mucho su organización, con un parque cerrado muy vistoso junto al concello de Carnota. Buen marcaje de zonas e interzonas y suficientes jueces en todas ellas. La climatología además acompañó a los pilotos que, después de escuchar el briefing de Casimiro García, saludaban a nuestras cámaras antes de subir a la carpa de salida. Las zonas estaban marcadas en el bosque, en un área de rocas y tierra suelta que puso difíciles las cosas a la mayoría de pilotos. Como siempre, el número de participantes rondó el medio centenar, con la única baja destacable de Jorge Casales, con compromisos fuera de Galicia. En la categoría de aficionados con flechas amarillas, la lucha es desigual, pues Héctor Castelo se ha destacado a lo largo de todo el año, contando sus participaciones por triunfos. Así acabó con solo 5 puntos, mostrando un nivel de forma superior sobre los 16 que sumó José López y los 21 de Ignacio González, que fueron los pilotos que completaron el podium en esta categoría. Entre los cadetes, los pilotos más jóvenes, hay que reseñar el tercer puesto del líder de la categoría, el piloto de Aldán, Martín Riobó, y que tiene una explicación, ya que este quiso probarse pasando por las flechas verdes de superior dificultad de cara a lo que le espera el año que viene. Así acabó con 39 puntos en la tercera posición, quedando Yago Armesto de segundo en una prueba en la que remató con 23 puntos en su tarjeta. El vencedor fue Alain Damil, que realizó sobre todo una gran segunda vuelta y que acabó el trial con 14 puntos, lo que le permitió subir a lo más alto del podium por primera vez en el año. Este resultado mantiene a Martín Riobó al frente de la clasificación con clara ventaja. Pues la están muy bien, quizás tendrían que tener un poco más de nivel, pero bastante bien. Mejor la segunda vuelta que la primera, pero bien. Como siempre, la categoría más numerosa fue la de veteranos, con 19 pilotos en liza. Había expectación por saber si el parón veraniego había causado estragos, pero no lo parece, ya que los protagonistas volvieron a ser los mismos. Lo más apretado es la lucha por el tercer puesto del podium, porque hay muchos candidatos, como Javier Neo, Carlos Valdomar, Mauro Hermelo y Jaime Conde. Aunque esta vez los 13 puntos de Juan Lumbreras le valieron para volver al tercer lugar. La lucha estuvo muy emocionante también entre Pablo Tarrío, el piloto de Boiro, y el vigués Ángel Eirós. Tarrío acabó con 8 puntos en su tarjeta, pero el decano hizo en Carnota una prueba casi perfecta y solo puso 3 pies en todo el trial, adjudicándose la victoria que lo acerca a un nuevo título. La leyenda de Eirós se agranda. Bueno, creo que la tercera edición del trial de Carnota creo que fue la que más me gustó de las 3. Fue un trial complicado, con muchas colocaciones. Hacía calor también, que siempre al final el físico te vas castigando un poco. Y en general fue durillo. A mí en particular, bueno, fui ajustando tal, me salió bastante bien. Y bueno, ya el campeonato con este primero se pone más a tiro ya. Estoy contento, me salió bien. Aparte venía de una lesión de rodilla, estuve 3 semanas ahí sin poder entrenar. Y bueno, bien.
Y del maestro pasamos al aprendiz, porque por las mismas flechas verdes que los veteranos pasa un chaval que apunta figura, a seguir los pasos de Jorge Casales. Es Gabriel Marcelli, un junior prometedor que acabó la prueba sin poner un solo pie, demostrando que ya está preparado para desafíos mayores. Marcelli se impuso a Carlos Alonso, que se descentró en algunos momentos de la prueba, pese a lo cual acabó con solo 5 puntos en su tarjeta. La tercera posición se la llevó Bryce Rubio con 25 puntos. Entre los juniors también merece la pena hablar de las 3 chicas participantes que acabaron con un empate entre las 2 vilagarcianas, Emma Castañeiras y Verónica Miguens, ambas con 55 puntos en su tarjeta, mientras la más joven, Laura de la Iglesia, hacía 78. Era de gravilla, patina bastante el terreno, la piedra no, pero la tierra sí. La piedra se deshacía bastante, entonces dificultaba las zonas. Tuve la suerte de que las zonas no son como las que no me gustan, de que vas rozando con las pedaletas o no tienes espacio, que se adaptaba a mi conducción. Y pues bueno, tuve bastante suerte de que Carlos se cargara un poco en la primera vuelta y pues bueno, me salió bastante bien también. Y otra de las categorías que echa chispas es la de Senior B, que en esta ocasión vio subir al podium a otro ilustre veterano, Jorge Arjones, que superó en 5 puntos a José Alonso para acabar tercero con 19. Solo 2 por delante de él se clasificó Yello González Jalda, el de Moaña, con 17. Aún así, no pudo evitar una nueva victoria de Santiago Suárez, el piloto de Teo, que se encamina al título si Yello no lo impide. Buen nivel en general en esta categoría en el trial gallego. Estuvo moi apretado. Tuve 2 fallos na mesma zona, 2 incos, na primeira volta 8 e na segunda 8. Eles fixeron, os rivales todos fixeron máis de 8 na primeira volta, entón depois quedou todo igualado ao final. E depois do verán, tampouco entrenei moito en todo o verán e notas. Y por desgracia, la categoría absoluta, la de Senior A, está quedando inédita en las últimas pruebas. Tras el accidente de Cristian Alonso, Jorge Casales se centra en sus compromisos nacionales e internacionales y deja solo a José Suárez, otro de los incombustibles trialeros de raza. José hizo un solo punto en las zonas a su paso por las flechas rojas, ahora montado en su beta. En Carnota, con fondo de rallies, los pilotos se subieron al podium para celebrar una prueba en la que el Motoclub Teo puso toda la carne en el asador. Mondoñedo y Cangas serán las 2 últimas citas calendadas antes de decidir quiénes son los campeones gallegos en cada categoría.
Chámome Carlos Valdomar, son piloto do Campeonato Galego de Trial na categoría de veteranos. Bueno, eu empecé no mundo do trial gracias a un cuñado meu que se chama José Ramón Lariño, que foi quen me introduciu xa desde pequeniño, metiume a moto polos ollos. Bueno, empezamos primeiro ca bicicleta, despois ca moto, bueno, enganchoume de tal maneira que hasta hoxe estou enganchado á moto de trial. O que máis valoro do trial, bueno, deste mundo das dúas rodas, bueno, ademais da afición que teño e do que me sale de dentro cada vez que subo encima da moto, tamén todo o que rodea isto, a xente que rodea, o compañerismo, o mellor a piña que somos todos neste mundo do trial. Bueno, a anécdota que máis destacada que a mí me pasou ca moto de trial foi unha vez aquí en Carnota. Salín ca moto e pasei un tramo de carretera e paroume tráfico. Entonces, bueno, como estas motos non levan seguro, nin matrícula, nin nada, pois foi moitísima casualidade que o axente de tráfico era moi aficionado ao trial e casualmente sigue as carreiras, sigue o Campeonato Galego e me conocía de verme no Campeonato Galego. Entonces a cousa só quedou en siga usted su camino.